buenos días, familia de Nueva Generación. Y todas aquellas personas que están conectándose por primera vez a través de esta plataforma, bienvenidos. Es para nosotros una alegría muy grande el poder compartir la tremenda enseñanza de la palabra de Dios. Sé que el mensaje que Dios ha puesto en mi vida es y será de gran bendición para tu vida y de gran edificación. Por eso ahí donde te encuentras con tus familiares, tus amigos o tal vez tú solo o sola, no vamos a perder la concentración en los siguientes minutos, sino vamos a estar muy atentos, porque sé que esta palabra es la respuesta y es respuesta para tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a Lucas capítulo 17. Versos 5 y 6. Y dice Lucas 17, versos 5 y 6. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ahora vamos a Mateo capítulo 17, del verso 19 al 21. Y dice así: entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y el Señor les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y con ayuno. Entonces encontramos al Señor Jesús enseñándole a sus discípulos acerca de cómo fortalecer la fe, cómo crecer en la fe, cómo llevar nuestra fe al nivel de que lo imposible se vuelva posible, de que la gloria de Dios verdaderamente se manifieste, de que los milagros de Dios se manifiesten, de que las promesas de Dios se materialicen en cada área de nuestras vidas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. En un lado encontramos a los discípulos diciéndole al Señor: aumentanos la fe, Señor, aumentanos. Y el Señor les dice: eso les toca a ustedes les toca aumentar su fe. Porque les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a un árbol: quítate y vete al mar, y les obedecería. Entonces el Señor les estaba dejando claro: es a ustedes a los que les corresponde aumentar su fe. Yo les doy una medida como la semilla de una mostaza. Pero si ustedes logran aprender de esa semilla lo que es la fe, por supuesto que esa fe va a crecer. Por supuesto que esa fe va a aumentar. Por supuesto que esa fe va a llevarlos a otro nivel. Y ustedes van a llegar a otro nivel a través de esa fe. Pero no cometan el error de esperar a que sea yo el que les aumente la fe cuando les corresponde a ustedes. Y por eso van a aprender cómo hacerlo a través de la semilla de mostaza, la semilla más pequeña. Por eso el título de este mensaje es: aprendiendo de la semilla más pequeña, de la semilla de mostaza. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? La fe que mueve montañas, la fe que ordena a árboles que se desarraiguen y se vayan para el mar y tienen que obedecer. ¿Y qué significa esto? Significa la fe que es capaz de vencer los obstáculos. La fe que es capaz de sobrepasar las adversidades. Porque las montañas y los árboles no son cosas literales, sino son cosas espirituales. Son situaciones que vienen a través de las circunstancias, en donde muchas veces vamos a tener que enfrentar esas montañas y vamos a tener que enfrentar esos árboles que nos van a querer impedir el paso, que nos van a querer impedir el avanzar, que nos van a querer impedir el llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Pero ahí es donde no podemos desfallecer.
Ahí es donde no podemos desmayar. Ahí es donde no podemos entrar en pánico. Ahí es donde no podemos decir nosotros, lástima, yo pensé que iba a ser más fácil. Sino que al contrario, ahí es cuando vamos a tener que poner en práctica y aprender lo que es la fe verdadera a través de la semilla de mostaza. Porque la montaña no se opone, la montaña no se coloca frente a ti para que tú desistas, para que tú retrocedas, para que tú desfallezcas, sino para que tú la conquistes. La montaña quiere que tú desfallezcas. La montaña quiere que tú retrocedas. La montaña quiere que tú te atemorices. Pero Dios quiere que tú la conquistes. Dios quiere que tú le ordenes que se quite de en medio y te haga caso. Dios quiere hacer milagros a través de tu vida y a través de la mía. A nivel familiar, a nivel financiero, a nivel ministerial, en cada área de nuestra vida, emocionalmente, sentimentalmente, de acuerdo a los proyectos, a los propósitos, a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Ahora, en Mateo, los discípulos están tratando de liberar a una persona y no son capaces de expulsar el demonio. Y el Señor llega y expulsa al demonio, libera a esa persona. Cuando están solos, ellos le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y el Señor les dice: porque ustedes tienen que aprender a tener fe como un grano de mostaza. Porque si ustedes logran tener fe como un grano de mostaza, entonces nada les será imposible. Nada les será imposible. Pero esto no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí hay algo tremendo. Porque en la misma enseñanza, en otra situación, los discípulos están frustrados porque no han podido lograr lo que ellos llegaron a considerar que debía pasar por declarar el nombre de Jesús, liberar uno de los tantos aspectos para los cuales el Señor los había comisionado con poder y con autoridad, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar esas buenas nuevas con poder y con autoridad y con gloria. Pero aquí hay algo tremendo, porque ellos frustrados le dicen al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? No pudimos hacerlo. Y el Señor les dice: porque ustedes no han entendido lo que es realmente la fe. Y para esto van a tener que aprender de la semilla más pequeña, de la semilla de mostaza. Porque cuando ustedes lo logren entender, entonces lo imposible se volverá posible. Entonces miren ustedes algo, que en la vida, por más que nosotros tengamos fuerza, por más que nosotros tengamos ganas, por más que nosotros tengamos contactos, por más que nosotros tengamos la voluntad, si no usamos la fe correctamente, nos vamos a frustrar. Y nos vamos a frustrar en el sentido de decirle al Señor: ¿y por qué yo no puedo hacerlo? ¿Y por qué Él sí? ¿Por qué ella sí? ¿Y por qué cuando leemos la Biblia vemos que otros lograron tantas cosas? ¿Y por qué yo no he podido? ¿Por qué yo no puedo? Muchas veces pasamos por ahí. ¿Por qué yo no puedo? Y esa es como una frustración muy grande. Pero yo te digo algo: lo que está escrito en la palabra de Dios, y tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida, tiene que ver con una promesa que es general, tiene que ver con algo que realmente tiene que pasar en ti, es para que se cumpla en ti. No para que simplemente digamos: ¿y por qué se cumple en él y en él y en ella y se cumplió en ellos, pero en mí no se cumple? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué no lo he logrado? ¿Por qué no soy capaz de lograrlo? Y esa es una frustración, porque no entendemos la fe todavía. Porque no entendemos cómo funcionan realmente los principios espirituales de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? Esta palabra es la que te puede llevar a ti
Y me puede llevar a mí a que ya no solo digamos, Señor, ¿y por qué yo no pude? ¿Y por qué yo no he podido? Sino a decir, gracias Señor porque lo logré, pude, lo hice, la gloria sea para ti. Lo que leí que se había logrado en otros, hoy se ha logrado en mi vida. Lo que vi que otros han logrado, lo he logrado en mi vida también. Qué hermoso es poder tener ese testimonio. No solo de leer lo que Dios hizo con otros, no solo de escuchar lo que Dios hace con otros, sino también lo que Dios hace contigo y lo que Dios hace conmigo. ¿Por qué no pudimos nosotros, Señor? Tú sí pudiste, ¿por qué nosotros no? Pero el Señor les dijo, tienen que aprender de la semilla más pequeña. Entonces, para que ustedes puedan, tienen que aprender lo que es la fe verdaderamente. Y lo van a aprender de la semilla de mostaza. Entonces, será la forma en que lo imposible se vuelva posible. Tú has sido llamado por Dios. Dios anhela con todo su corazón que lo imposible se vuelva posible en tu vida a través de la fe. A través de la fe. A través de la fe. ¿Y qué es lo que vamos a aprender de la semilla más pequeña? Varias cosas. La primera, noten ustedes que es la semilla más pequeña. Noten ustedes que es la semilla más diminuta, más insignificante. Por eso, en las huertas o huertos de los judíos, ellos sembraban la semilla de mostaza juntamente con todas las demás semillas. Pero comparando las semillas, la semilla de mostaza era la más diminuta, la más pequeña. Y no faltaba en ningún huerto o en ninguna huerta de los judíos. Era parte de su agricultura. Pero esa semilla tan diminuta, tan pequeñita comparada con todas las demás, después de ser sembrada, en 4 meses lograba alcanzar alrededor de 3 a 4 metros de altura y de ahí en adelante. Entonces, ¿cómo esa semilla tan diminuta lograba convertirse en un árbol, por decirlo así, grande? Una hortaliza grande, gigante, que hasta sombra para las aves les iba a dar. Y ese es el primer principio. El principio que nosotros debemos entender de no menospreciar los comienzos pequeños, de no menospreciar las pequeñeces, de no tener en poco esos comienzos que tal vez no se notan. Pero si nosotros sabemos cuidar, si nosotros no dejamos de creer, si nosotros somos capaces de perseverar lo suficiente y no cansándonos, entonces eso pequeño va a crecer, eso pequeño va a fortalecerse. Nosotros somos un ejemplo de eso. Yo hoy peso 75 kilos, mido 1,75 de estatura, pero cuando nací creo que pesé alrededor de 3,000 gramos. Cabía en las manos de mi mamá. Pero miren hoy, 1,75 de estatura, 75 kilogramos. Porque lo que es pequeño, si se sabe cuidar, crece. Lo que es pequeño, si se sabe cuidar, se fortalece. Nada de lo que hoy es grande comenzó siendo grande. Todo lo que es grande comenzó siendo pequeño. Comenzó siendo pequeño. Y esa es la primera enseñanza que debemos aprender de la semilla de mostaza. Que no menospreciemos las pequeñeces. Que no menospreciemos las cosas o los comienzos pequeños. A veces hay personas que quieren comenzar por lo grande. A veces hay personas que ya quieren empezar ganando una gran cantidad. A veces hay personas que ya quieren comenzar vendiendo montones. A veces hay personas que ya quieren tener un reconocimiento gigante. A veces hay personas que ya quieren, mejor dicho,
Pero el secreto para poder llegar allá es que valoremos y cuidemos muy bien los comienzos pequeños. Los comienzos pequeños. ¿Qué iglesia que hoy tenga 10,000, 15,000 o 100,000 miembros o 1,000,000 de miembros o más no comenzó con una pequeña reunión en un parque, en una casa, en una esquina? ¿Qué hombre o qué mujer que de pronto hoy tenga un reconocimiento mundial a través de las redes sociales, en donde tienen millones de seguidores, no comenzaron teniendo 1, 2, 3 seguidores, 4 seguidores, siendo conocidos por ahí por alguien? Pero es la perseverancia, es el valorar eso pequeño, es el cuidarlo y el soñar con que eso pequeño puede volverse grande, puede volverse fuerte. Entonces, no te desalientes por las pequeñeces que hayan en tu vida ahora. No te desanimes por las cosas pequeñas que aparentemente veas en tu vida, en tus finanzas, en tu familia, en tu empresa, en el ministerio. Fortalécete. Convéncete de que eso va a crecer. Convéncete de que eso se va a desarrollar. Convéncete de que eso se va a expandir. No desfallezcas, no desmayes. Cuídalo. Valóralo, porque será el testimonio que tendrás para contar. Será el testimonio que tendrás para compartir de cómo eso pequeño que amaste con tu corazón, que cuidaste con tu vida, se convirtió en ese gigante que hoy no solo bendice tu vida, sino bendice a tantas otras vidas. Lo segundo, la semilla de mostaza, para crecer, tiene que ser sembrada primero. Tiene que caer en tierra. O sea que la semilla de mostaza, por más que esté llamada a crecer, si no se siembra, no crece. Por eso tiene que ser enterrada, tiene que ser sembrada. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si se entierra y muere, da mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces el principio es que el grano de mostaza, que es comparado con la fe del reino de los cielos, con la fe que agrada a Dios, con la fe que hace que lo imposible se vuelva posible, con la fe que puede tener autoridad para dar órdenes a montañas, a árboles, a obstáculos, a rocas que se quiten de nuestro camino y nos den vía libre para continuar. Tiene que sembrarse, tiene que profundizar en la tierra. Entonces, ¿cuál es esa tierra? ¿En dónde debe ser sembrada esa semilla? Por eso es que Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí está el secreto, ahí está la revelación. La semilla tiene que sembrarse, la semilla tiene que plantarse. Y la tierra es la presencia de Dios. La tierra es la palabra de Dios. La tierra es la comunión con el Señor. Y me impacta que dice el Señor: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a este monte: quítate, o a este árbol: quítate, y les obedecerá. Y lo imposible será posible. Entonces noten ustedes algo, que cuando nuestra fe es como el ejemplo de la semilla de mostaza, entonces nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar cambia completamente. ¿Y saben por qué cambia? Porque cuando nosotros nos plantamos en la presencia de Dios, cuando nosotros nos profundizamos en la palabra de Dios, cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en lo que Dios dice, en lo que está escrito en la palabra, en lo que Dios es realmente, entonces ahí fluyen las palabras de poder, fluyen las palabras de autoridad, fluye el vocabulario del cielo, fluye los pensamientos que vienen del corazón de Dios.
Entonces, ¿qué sucede si la semilla no se planta? ¿Qué sucede si la semilla no profundiza? Sería como hablar lo negativo para vencer lo negativo. Sería como pensar en el fracaso para tener éxito. Y no va a suceder, porque tal cual sea el pensamiento del hombre, así es tal. Porque el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Porque el hombre comerá del fruto de su boca, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces noten ustedes como el Señor dice, si tuvieran la fe como una semilla de mostaza, le podrían decir a este monte, quítate. Miren ustedes esa transformación. La capacidad para decirle a un monte, quítate, a un árbol, quítate, a una roca, quítate, a un obstáculo, quítate, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es poder, eso es autoridad. A un espíritu inmundo, suéltalo. A una enfermedad, desaparece en el nombre de Jesús. Eso es autoridad, eso es poder. Pero este poder viene por causa de la relación, de la comunión, de profundizar, de plantarnos en la presencia de Dios, en su palabra. En su palabra. Cuando nuestro vocabulario cambia al vocabulario de Dios, cuando nuestras expectativas cambian a las promesas de Dios, cuando somos capaces de enfrentar el presente con las promesas de Dios, cuando somos capaces de enfrentar los supuestos futuros con las promesas de Dios, y cuando somos capaces de desarraigarnos del pasado con las promesas de Dios, ahí es donde cambian las cosas. Muy difícilmente, si no profundizamos la Escritura, si no conocemos la Escritura, si no aprendemos a tener comunión con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, vamos a poder tener ese vocabulario, esa autoridad, ese poder, esa confianza. Va a ser muy difícil. Nos va a seguir pasando como aquellos discípulos que dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no podemos? Ellos tenían que aprender a crecer, tenían que aprender a plantarse, a profundizar, tenían que aprender a poner atención, tenían que aprender. Iban por buen camino, pero tenían que aprender. Como te toca a ti, me toca a mí. Ahora, tú que estás escuchando por primera vez este mensaje, yo no sé cuáles sean tus necesidades, no sé cuáles sean tus luchas, no sé cuáles sean tus batallas, no sé cuáles sean tus montañas, esos árboles que te quieren impedir o esas circunstancias adversas que te quieren oprimir. Y yo te digo con todo mi corazón, solo con Dios, únicamente con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Será con el Espíritu Santo en tu vida que podrás experimentar, vivir cómo lo imposible se vuelve posible. No es solo creer, yo creo que lo voy a lograr, yo creo que lo voy a alcanzar, yo creo que lo voy a conquistar, yo creo. No solo es eso, sino que esa fe se arraiga a la palabra de Dios, que esa fe se siembre en la tierra de Dios, que esa confianza y esa fe se deposite en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador para nuestras vidas, en esa relación con el Espíritu Santo. Entonces esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que nos lleva a convencernos que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe que nos lleva a conquistar lo que humanamente no podíamos conquistar. Si la semilla no se siembra, no crece. Si la semilla no se siembra, no se fortalece. Si la semilla no se siembra, no produce fruto. Ahora, lo tercero es algo tremendo. El Señor nos da un don de fe. Y ese don de fe comienza con algo pequeño,
como una semilla de mostaza. Pero así como la semilla de mostaza está destinada a crecer, así el Señor quiere que tú entiendas que tú debes crecer, que tú tienes que crecer. No permitamos que el tiempo nos pase por pasar. No permitamos que las enseñanzas se conviertan simplemente en enseñanzas que llenan una agenda o simplemente se conviertan en un recordatorio, sino que sean los trampolines para crecer, que sean las herramientas a través de las cuales yo me propongo realmente crecer. Y si cada uno de nosotros realmente entiende que fue creado para crecer, no para quedarse diminuto, sino para crecer, desarrollarse, entonces vamos a producir fruto. Vamos a ir escalando poco a poco nuevos niveles en nuestra vida. Pero no podemos quedarnos nosotros 20, 30, 40 años en la misma y con los mismos. No podemos nosotros, después de 10, 5, 15, 20 años, continuar con los mismos frutos, con la misma estatura, sino que debemos crecer. Y hay algo tremendo que venía de parte de Dios y era lo siguiente: mientras tú tengas la vida, mientras yo tenga el aliento de vida, hay crecimiento. No te estanques, no te conformes, crece, crezcamos. No nos dejemos vencer por el conformismo de este mundo. No nos dejemos vencer por la mediocridad de este mundo. No nos dejemos vencer por ningún temor. No nos dejemos vencer por ninguna zona de confort. Crezcamos. Y para esto hay que hacer cambios. Y para esto hay que renovarnos. Y para esto hay que traer una creatividad a nuestras vidas tremenda. Y Dios quiere que tú y yo entendamos esto. Que no dejemos de crecer. Que seamos personas de su mano y con su mano. Que siempre tengamos un proyecto para el cual estamos trabajando, por el cual estamos luchando. Que permitamos que con su ayuda nuestros días tengan un propósito, nuestras semanas tengan un propósito, nuestros meses y nuestros años tengan un gran propósito. Que no nos cansemos de crecer como personas, que no nos cansemos de crecer como padres, como esposos, como hijos, que no nos cansemos de crecer como siervos de Dios, como miembros de una iglesia, de un ministerio. Que no nos cansemos de crecer en los sueños, en los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y yo puedo decirles con todo mi corazón lo siguiente: sin duda lo imposible será posible. Sin duda las montañas tendrán que obedecernos, los árboles tendrán que obedecernos. Y esto habla de lo que es el mundo sobrenatural. Esto habla de lo que son las adversidades y las circunstancias. Esto habla de lo que son los gigantes que representan las luchas con los que todos luchamos y todas luchan. Dios nos dice: ustedes pueden, ustedes son capaces, ustedes pueden prosperar, ustedes pueden restaurar sus hogares, ustedes pueden traer la excelencia a la iglesia. Ustedes pueden desatar y crear una atmósfera de libertad, de avivamiento. Pero tenemos que desarrollar la fe. Tenemos que poner en práctica esa fe. Esa fe que se arraiga a la palabra, a la presencia de Dios. Esa fe que no menosprecia los inicios pequeños, sino que los sabe cuidar hasta llevarlos a su madurez. Esa fe que no se cansa de crecer. Esa fe que no se conforma. Esa fe que no permite que la zona de confort le limite. Esa fe que no permite que ninguna mediocridad gobierne su vida. Esa fe que puede llegar a creer que aún la gloria postrera puede ser mayor que la primera. Entonces, aquí está
varios de los secretos de los cuales el Señor quería decirle a sus discípulos: no desfallezcan. Esos mismos discípulos que no pudieron echar a ese demonio, más adelante dice la Biblia que regresaron con gozo, con alegría, diciéndole al Señor: los demonios se nos sujetan, los demonios nos obedecen. Su fe fue llevada a otro nivel. Esos mismos que dijeron: Señor, aumentanos nuestra fe, entendieron que eran ellos quienes tenían que llevar su fe a otro nivel, que ya Dios les había dado la fe, tal vez como la semilla de mostaza, pero ellos tenían que aprender a cuidar las pequeñeces, los inicios. Ellos tenían que aprender a sembrarse, a profundizarse, a plantarse verdaderamente, a renovar su manera de hablar, de pensar, su corazón. Ellos tenían que aprender a romper esquemas, tenían que aprender a romper moldes, tenían que aprender a renovarse, tenían que aprender a salir de la zona de confort, a aprender a romper con miedos, temores, frustraciones. Tenían que aprender a salir del conformismo, a salir para poder avanzar. Y lo lograron, lo hicieron, porque a través de ellos fue que se desató el más grande avivamiento del siglo I a través de la iglesia primitiva. Y han quedado como ejemplo para nosotros. Hay montañas que no se van a mover si tú y yo no desarrollamos la fe como debemos hacerlo. Hay árboles que obstaculizan, que no van a ser removidos si no tenemos esa palabra de autoridad. Si no desarrollamos esa fe de la manera correcta en que Dios quiere hacerlo. Hay cosas que no van a cambiar, en otras palabras, si nosotros no cambiamos muchas cosas en nuestras vidas. Así que el propósito de esta palabra es a que nos alentemos y a que de corazón evaluemos cómo estamos haciendo las cosas. ¿De qué manera estamos cuidando lo que Dios nos dio? Aunque sea pequeño, aunque sea insignificante o diminuto, comparado tal vez con muchas otras cosas. ¿Qué corazón? ¿Con qué actitud? ¿Con qué amor? ¿Con qué visión lo estás haciendo? ¿Qué tanto estamos profundizando en la palabra? ¿Qué tanto estamos arraigándonos en la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué tanto estamos realmente teniendo comunión en el secreto a través de oración, a través de ayuno? Porque eso es comunión con Dios. ¿Qué tanto estamos nosotros recibiendo todos los nutrientes que tiene la tierra, que no se pueden recibir por fuera de la tierra? Es necesario plantarse y profundizar. Y esto nos indica y nos enseña de una relación diaria, personal, en nuestro secreto con el Señor. No solo conformarnos con el domingo en una iglesia o con una enseñanza a través de la plataforma de YouTube, sino personal, diaria, aprender a arrodillarnos, a levantar las manos, a orarle, a pedirle, a clamarle, a adorarle, a conocerlo y a hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos. ¿De qué manera estamos proyectando y de qué forma estamos asumiendo los nuevos retos que nos presenta la misma sociedad y el mismo sistema a través de tantas cosas que suceden, en donde lo único que tienes que decidir es salir de la zona de confort? Lo único que tienes que decidir es romper con cualquier situación de conformismo y de mediocridad en tu vida para poder avanzar. Puedes llevar a otro nivel lo que tienes, puedes mejorar lo que tienes, puedes avanzar aún lo que tienes. Y no importa que sea grande, aún puede ser más grande, porque mientras tengamos el aliento de vida, podemos seguir creciendo en la fe para la gloria de Dios. Ahí está el secreto para remover montañas, árboles, obstáculos
demonios que quieren obstaculizar nuestras finanzas, nuestra familia, el ministerio, los sueños y los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Todo lo que en la mano de Dios podamos proponernos. Ahí está la respuesta. Si tuvieran fe como una semilla de mostaza, entonces nada les sería imposible. Le podrían decir a este monte o a este árbol, quítate, y les obedecería. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, tú que por primera vez escuchaste esta palabra y tal vez quieres un cambio en tu vida, tal vez sientes que algo te falta, tal vez te sientes demasiado cansado y a veces sientes que no vale la pena seguir adelante. Yo te quiero decir, tu respuesta se llama Jesucristo. Tu respuesta se llama Jesús de Nazaret. Porque fue aquel que vino para dar su vida y derramar su sangre en la cruz, para después resucitar al tercer día por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna y para darnos de su Espíritu Santo, para poder tener la bendición de ser hijos de Dios y crecer en esta fe que nos lleva a vivir como hijos de Dios, que nos lleva a vivir como personas que caminan de la mano con su Creador, con el Todopoderoso, que aprenden a conquistar todo lo bueno de Dios de la manera correcta, con sus ojos puestos en la persona correcta y con su boca y su mente pensando y declarando lo que verdaderamente vale la pena. Y es lo que Dios cree, declara sobre cada uno de nosotros. Por eso ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos y con todo tu corazón hagas esta oración de fe que puede cambiar tu vida para siempre. Di conmigo: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Hoy, a través de esta palabra de fe, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Perdóname mis pecados porque yo reconozco que he pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Yo acepto la vida eterna que solo tú puedes dar y puedes ofrecer, porque nadie, únicamente tú moriste por mí. Y gracias por haber resucitado entre los muertos para darme una vida nueva, que es la que necesito, que es la que quiero, porque no quiero volver a ser el mismo o la misma. Ayúdame, Señor. Ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero conocerte más y quiero comenzar a crecer como esa semilla de mostaza. Quiero aprender los principios, los secretos que están en tu palabra, en tu presencia, para poder tener la vida que tú tienes para mí, para poder conquistar aquello imposible que en mis fuerzas nunca pude. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora todos los demás hagan conmigo esta oración. Señor, gracias por esta palabra, aprendiendo de la semilla más pequeña. Gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos menospreciado los principios pequeños, si hemos menospreciado, Señor, las pequeñeces de nuestros inicios, si hemos menospreciado tal vez lo pequeño o lo poco que tenemos, Señor, por estar pensando en lo grande, por estar pensando en lo amplio. No hemos sabido cuidar lo pequeño, Señor. No hemos sabido valorar lo pequeño, Señor. No le hemos puesto el corazón a lo pequeño, Señor. No hemos sabido cuidar lo pequeño, Señor. Y por eso, Señor, no ha crecido. Por eso, Señor, no se ha desarrollado. Por eso, Señor, nos hemos frustrado en gran manera. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos profundizado, si no nos hemos plantado verdaderamente. Si estamos pretendiendo que solamente con una reunión de domingo nuestras vidas sean transformadas y cambien, y no hemos tomado la decisión de tener una vida devocional diaria contigo, personal contigo. Perdónanos, Señor, si no nos hemos tomado en serio el
estudiar tu palabra, el memorizarla, el obedecerla, el declararla con nuestro corazón, el profundizar tu palabra, el conocer verdaderamente tus promesas, tus mandamientos, el crecer en la sabiduría, el consejo que nos da tu palabra. Si no nos hemos renovado de la manera correcta, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si tal vez no hemos salido de la zona de confort, si tal vez caímos en mediocridad, en conformismo, Señor. Tal vez por miedo, por temor o por costumbre. Perdónanos, Señor. Si tal vez hemos llegado a creer que ya nada va a pasar o que tal vez con lo que ya pasó es suficiente, perdónanos, Señor. Pero hoy con todo el corazón decidimos renovarnos y ya no te vamos a decir más, aumentanos la fe, sino que vamos nosotros a aumentar nuestra fe de la forma correcta, con tu ayuda, Señor. Gracias, Señor, porque sé que vienen los tiempos en los cuales nosotros vamos a poder decir, lo logramos también, lo hicimos también. Gracias, Señor, la gloria y la honra sea para ti, porque funcionó para nosotros también. Los principios de prosperidad, los principios de restauración y sanidad para nuestra casa, los principios de formación para nuestros hijos, los principios de restauración para nuestra pareja, los principios de crecimiento, de bendición, de poder para la iglesia y para cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy decidimos aprender y aplicar los principios de la semilla de mostaza para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esto pequeño, diminuto, tal vez insignificante, se convertirá en una de las bendiciones más grandes que aún le dará sombra a otros. En tu nombre, amén y amén. Querida familia de Nueva Generación y amigos que hoy recibieron a Cristo en su corazón, escucharon esta palabra por primera vez, Dios les bendiga y Dios continúe llenando sus vidas de gran bendición. Nos vemos. Chao. Bendiciones.